Se puede apreciar, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, bien. Bueno, después de este pequeño impasse, bueno, buenas noches con todos. Eh, Tengo el honor de iniciar hoy las sesiones del segmento de neurología. Soy Socorro Benítez Quiroga, médico neuróloga del Hospital Central de la Policía. Y bueno, pues en esta noche vamos a hablar acerca de las enfermedades cerebrovasculares. Bueno, cuando hablamos de enfermedades cerebrovasculares, nos estamos refiriendo a un grupo de patologías que van a estar asociadas a una alteración permanente o transitoria de una o varias áreas del encéfalo como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral, que puede ser asociado a un proceso isquémico, es decir, a un proceso oclusivo donde va a haber una falta de aporte sanguíneo al encéfalo, o puede estar asociado o relacionado a un evento hemorrágico, donde lo que ocurre es la extravasación sanguínea por la ruptura de un vaso, sea a nivel parenquimal o sea a nivel del espacio subaracnoideo. Recordaremos la anatomía de la irrigación del encéfalo. Sabemos que el encéfalo recibe aporte de dos grandes vertientes, la circulación carotidia o circulación anterior y la circulación del sistema vertebrovascular o circulación posterior. Tenemos la arteria carótida común derecha que nace de el tronco brachiocefálico, y de esta va a depender la arteria carótida interna. También en el lado izquierdo, recordarán que la arteria carótida común nace del arco aórtico, tanto a nivel en el lado derecho como en el lado izquierdo de este tronco va a depender pues la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que van a estar relacionadas, como ya mencionábamos, con la circulación anterior del encéfalo, mientras que la circulación posterior viene dada por la irrigación vertebrovascular. Tenemos, pues, como recordarán, dos arterias vertebrales, una a cada lado que nacen la derecha también del tronco brachiocefálico y la izquierda del arco aórtico. Ambas se van a unir formando la arteria basilar. Y este sistema vertebrovascular nos va a proporcionar la irrigación posterior del encéfalo, ¿sí? Para las estructuras cerebelosas, para las estructuras del bulbo, protuberancia mesencéfalo, y también para el lóbulo encefálico, el lóbulo occipital. Es importante conocer la anatomía, la irrigación encefálica, porque las manifestaciones clínicas que el paciente presente respecto a las enfermedades cerebrovasculares van a estar dadas, las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas con la localización de la lesión y la extensión de esta. Lógicamente, de acuerdo al área afectada, tendremos manifestaciones clínicas en nuestro paciente. Por ejemplo, si tenemos un daño que ocurre a nivel del sistema vertebrovascular, muchas veces pues vamos a tener, si es un daño cerebeloso, vamos a tener en el paciente manifestaciones de afección cerebelosa. Llámese dimetría, diadococinesia, ampliación de la base de sustentación, un nistagmus vertical, un nistagmus horizonte rotatorio, en fin, manifestaciones clínicas que nos hagan ver o nos hagan sospechar un daño de fosa posterior. O de pronto mi paciente va a presentar manifestaciones clínicas que pueda yo relacionarlas con un daño de la circulación anterior. Por ejemplo, si mi paciente presenta una fascia motora, de pronto voy a sospechar pues que el daño está en una arteria de la circulación anterior, ¿no? Por una alteración a nivel del lóbulo frontal izquierdo.
en el caso de una afasia expresiva. En fin, varias manifestaciones clínicas que mi paciente puede presentar de acuerdo a la localización de la lesión. Bien, las enfermedades cerebrovasculares se presentan en la población general. Mayormente se presentan en las personas de tercera edad. A mayor edad, mayor riesgo de sufrir una enfermedad cerebrovascular. Pero eso no quiere decir, no significa que las personas jóvenes o los adolescentes, inclusive los niños, no puedan presentar una enfermedad cerebrovascular. A cualquier edad se puede presentar esta patología. Cuando el daño ocurre a nivel de la fosa posterior, las enfermedades van a ser más aparatosas. Hay que considerar también que cuando el daño está asociado a un daño hemorrágico, a una lesión hemorrágica, también va a ser más aparatoso y más grave. Estas enfermedades son, pues, en resumen, muy frecuentes en la población general. Y también un factor que hay que considerar es que solamente un porcentaje de las personas que han sufrido una enfermedad cerebrovascular van a recuperar su completa independencia posteriormente a sufrido el daño. Solamente un 20% de estas personas recobran su independencia funcional. Son pues un grupo de enfermedades que van a causar una alta tasa de morbimortalidad. Sobre todo los procesos hemorrágicos o los procesos de fosa posterior o los infartos malignos van a propiciar muchas veces el desenlace fatal en nuestros pacientes. De ahí que tenemos que estar muy atentos, preparados para poder identificar estas patologías a tiempo. Como en toda entidad clínica, hay factores de riesgo para que un paciente presente una enfermedad cerebrovascular. Tenemos los factores de riesgo modificables y los no modificables. Los factores de riesgo no modificables están directamente relacionados con la edad, el género, la raza y también factores de herencia. Ya mencionaba que a mayor edad, mayor riesgo de sufrir una enfermedad cerebrovascular. El género. En el caso del género, los estudios reportan que es una de las pocas patologías en las cuales son los varones los que tienen mayor riesgo de sufrir esta entidad clínica. En cuanto a la raza, en la raza morena o las personas de raza negra, o también se asocia un alto índice de ocurrencia en personas de raza caucásica. También se relaciona de que pacientes que sufren una enfermedad cerebrovascular, su descendencia podría tener un alto riesgo, podría tener un riesgo incrementado de sufrir una enfermedad cerebrovascular. Pero hay factores de riesgo modificables, factores de riesgo que yo los puedo modular para disminuir el riesgo de que se presenten estas patologías. Ahí tenemos condiciones médicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las dislipidemias, cardiopatías, los antecedentes de enfermedades vasculares, entre otras patologías. O también ciertos comportamientos modificables, como el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo. Modulando estas condiciones, voy a poder disminuir el riesgo de que mi paciente sufra, pues, de una enfermedad cerebrovascular. Bien, ante la sospecha de que mi paciente está siendo afectado por una enfermedad cerebrovascular, debemos activar el llamado código ictus. ¿Y qué significa? Trabajar en equipo, el médico o el profesional de la salud que aborda al paciente, idealmente el especialista, en este caso el neurólogo, y siempre vamos a requerir de la ayuda de los radiólogos, porque para definir si el paciente tiene una enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, siempre voy a requerir de la ayuda de un estudio de neuroimagen, sea una tomografía o una resonancia. Mencionarles que yo voy a sospechar
que un paciente está siendo afectado por una enfermedad cerebrovascular porque es un cuadro de déficit focal que se presenta de manera brusca. La enfermedad cerebrovascular no se presenta en mi paciente en forma progresiva y lenta en el tiempo. No, son manifestaciones clínicas, manifestaciones de déficit focal, manifestaciones de afección encefálica que se presentan de forma brusca. Entonces, cuando abordo al paciente, luego de brindarle la atención médica necesaria, estabilizarlo y eh, yo tengo la sospecha de que está siendo afectado por una enfermedad cerebrovascular, siempre voy a recurrir a las neuroimágenes para ponerle a esta enfermedad cerebrovascular el apellido, ¿no? ¿Es una isquemia o es una hemorragia? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello voy a poder realizar el tratamiento específico. Ya veremos en el transcurso de la presentación que no es lo mismo abordar un paciente o tratar a un paciente que tiene una patología isquémica diferente que tiene una patología hemorrágica. Debo tratar a mi paciente rápidamente porque recuerden ustedes que tiempo es cerebro. Mientras más temprano lo trate, pues las secuelas posteriores van a ser menores y también las complicaciones las vamos a evitar en lo posible. Bueno, luego de ello, debo brindarle al paciente una prevención secundaria. ¿Qué significa? Nosotros tratamos la enfermedad cerebrovascular en la fase aguda, en la fase subaguda. Luego de ello, en el paciente va a presentar las secuelas que dejó la enfermedad. Pero estos pacientes afectados por una enfermedad cerebrovascular hoy, en el futuro van a tener más riesgo respecto a la población general de hacer un nuevo evento vascular. Entonces, ahí nosotros debemos actuar y hacer una prevención secundaria para que en futuro el paciente no vuelva a presentar un evento vascular. Inmediatamente estabilizado al paciente, debo recurrir a la rehabilitación. Seguramente ya hemos escuchado hablar de la plasticidad neuronal. Cuando ya tenemos un evento vascular establecido, vamos a tener secuelas en el paciente. Pero nosotros nos vamos a ayudar, vamos a recurrir a la plasticidad neuronal porque las áreas que no han sido afectadas en mi paciente, las áreas vecinas, sobre todo circundantes a la lesión, deberían aprender a realizar la función para suplir la funcionabilidad del área que perdió, digamos, valga la redundancia, la funcionabilidad. Un área determinado pierde su funcionabilidad, pero las áreas vecinas pueden aprender a hacer su función. Entonces, para que ello ocurra, necesita indicarle al paciente, a la familia, que en cuanto el paciente se encuentre estable, debe iniciar su fisioterapia, su rehabilitación. Bien, un momentito, por favor, que no sé por qué no pasa la diapositiva. ¿Me escuchan, doctores? Sí, Hola. Ya, un momentito que no sé por qué no pasa la diapositiva. Disculpen, por favor, un segundo. Katy, ¿puedo pasarte la exposición y tú la presentas? Porque me parece que tengo problemas técnicos
con mi máquina. Hola, doctorita. Creo que me salí de la sesión. Ya, voy a pasar. Lo que puedo hacer es salir y volver a entrar. Sí, ¿sabes lo que sucede? Que la máquina es la que está Ah, fallando, parece, porque no da ni para atrás ni para adelante. Voy a apagar la máquina. Por favor, denme unos minutitos. sí, doc, no se preocupe. Tenemos que terminar sí o sí hoy la sesión, ¿sí? Por favor, mire. Doctora, disculpe, mi compañero Kevin lo va, ¿Lo a va a proyectar? presentar. Sí, sí, Ya, yo se lo paso ahorita, ¿ya? sí, me lo pasa, Dale yo se lo seguir. paso a él y lo Ya, proyecta. genial, genial. ¿Me puede Gracias, también gracias. poner como anfitrión o coanfitrión para darle el coanfitrión a Kevin, por favor? Ya, lo que pasa, hija, es que yo se me ha quedado en stock la pantalla. Ya, voy a Uy, salir. ya. Sí, voy a Ujú. salir. Ya, voy a apagar la máquina. Denme, por favor, unos minutitos y yo te paso por WhatsApp mejor la presentación, Ya, ¿ya? está bien, doctora. Ya, Gracias, listo. gracias, gracias.
Hola, gracias. Katy, ¿me avisas, por favor, para continuar? Sí, doctora, un ratito. Ahorita mi compañero lo va a Gracias. poner. Ok, gracias. Bien. Ujú. La siguiente. Siguiente. Ujú, la siguiente. Ok, ahí está. Gracias. Ok, entonces continuamos. Mil disculpas, por favor, por la interrupción. Lo siento. Bien, entonces hablábamos de que las afecciones por enfermedad cerebrovascular, las manifestaciones clínicas son bruscas, de presentación brusca, déficit focal agudo, ¿sí? Entonces, ante la sospecha que estoy con un paciente que está siendo afectado por una enfermedad cerebrovascular, luego de estabilizarlo, pues voy a recurrir al estudio de las neuroimágenes para poderle poner nombre, para poderle poner apellido a la patología, ¿no? Si es una isquemia o es una hemorragia. Siguiente. Solicitamos entonces, en lo posible, una tomografía. Una tomografía no se requiere contraste, para patologías vasculares no se requiere la administración de contraste, basta con una tomografía simple y si cuento con una resonancia, pues mucho mejor, pero con una tomografía es suficiente. ¿Qué me va a permitir la tomografía? Si en la tomografía ocurrió el evento, le tomo al paciente una tomografía y dentro de el hallazgo no evidencio mayor alteración al inicio del cuadro clínico, supongamos, llega mi paciente y pasa de pronto 1, 2, 3, 5 horas y la imagen o la percepción de la tomografía es como una isodensidad, pues estoy frente a un paciente que está siendo afectado por una enfermedad cerebrovascular isquémica. Pero si al tomar la tomografía voy a evidenciar en la misma un área de hiperdensidad, pues estoy frente a un paciente con una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Ahora, si tomo la tomografía y no encuentro mayor evidencia de lesión, digamos, es una tomografía isodensa en las primeras horas, pero el paciente presenta un cuadro muy llamativo, un cuadro de pronto muy aparatoso, su estado neurológico está muy comprometido, voy a sospechar que el paciente sí está presentando un cuadro vascular, pero de pronto es un cuadro vascular de localización posterior. Y en ese caso es mandatorio solicitar al paciente una resonancia magnética nuclear de encéfalo. Entonces, tener en cuenta que la resonancia es necesaria para aquellos pacientes en los cuales sospechamos que tienen una afección de fosa posterior. Ahora bien, es necesario que esta resonancia en lo posible se realice con una fase de difusión. Muchas veces, aún con una resonancia de encéfalo sin contraste, no percibo adecuadamente la lesión en resonancia, pero si le administro o hago una fase de difusión, la lesión va a ser más evidenciable. Siguiente. Bien, entonces, las enfermedades cerebrovasculares tienen dos grupos de clasificación, enfermedades cerebrovasculares isquémicas y enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas. Dentro de las isquémicas tenemos los accidentes isquémicos transitorios. Llamamos accidente cerebrovascular isquémico transitorio a aquel cuadro clínico que se va a presentar de presentación brusca, manifestaciones clínicas focales, pero que van a desaparecer en el lapso de 1 hora, 60 minutos. Transcurridos los 60 minutos, el paciente recupera la funcionabilidad,
desaparecen las manifestaciones clínicas y si le hago una neuroimagen, en la neuroimagen no va a haber ninguna evidencia de daño encefálico. ¿Ok? Esas son las 3 condiciones. El paciente, sus manifestaciones clínicas desaparecen dentro de la primera hora. En la imagen no encuentro ninguna alteración. Entonces, en esa situación estoy frente a un accidente isquémico transitorio. Ojo que antes a esta patología se le daba un lapso de tiempo de un día, eran 24 horas. En 24 horas, pues si ya las manifestaciones clínicas desaparecían, hasta ese lapso de tiempo yo consideraba un accidente isquémico transitorio. Ahora las nuevas denominaciones han llevado a que se considere tan solo las manifestaciones clínicas que desaparecen hasta 1 hora, 60 minutos. ¿Sí? Bien, entonces, también tenemos las isquemias cerebrales establecidas. Las isquemias cerebrales establecidas son pues todas las demás afecciones vasculares que corresponden a una isquemia cerebral que van más allá de la hora de manifestaciones clínicas, ¿no? Si el paciente enferma y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas o más tiempo y sigue con un déficit vocal, el paciente está siendo afectado por una enfermedad cerebrovascular isquémica, lógicamente ya corroborada con una neuroimagen, sea una tomografía o sea una resonancia. Esta isquemia cerebral puede ser aterotrombótica o cardioembólica. El origen puede ser aterotrombótico, es decir, en el mismo vaso encefálico se produjo el daño, hubo un desprendimiento de un trombo y produjo un efecto oclusivo en la arteria encefálica y se produjo el cuadro clínico. O puede ser cardioembólico. El daño viene de un lugar distante. ¿Sí? Hay una patología cardíaca, por ejemplo, una cardiopatía, y desde ahí migra un émbolo hacia el encéfalo. Ante ello estamos en un cuadro cardioembólico. Mi paciente tiene un ACV isquémico cardioembólico. Pero el cuadro puede estar asociado a una ruptura de un vaso encefálico. Si es intraparenquimal, pues es un cuadro localizado dentro del parénquima encefálico, visible en la neuroimagen, pero a veces puede estar el daño entre la aracnoides y la pía madre. En ese caso, estoy frente a una hemorragia subaracnoidea, que es en pocos porcentajes de presentación, pero que sí hay que mencionar que es bastante aparatoso y es un cuadro bastante delicado, un cuadro grave, la hemorragia subaracnoidea, y debemos identificarlo rápidamente con sus manifestaciones clínicas. Hincapié ahí que nosotros vamos a sospechar de una hemorragia subaracnoidea cuando el paciente tiene los llamados signos meningios, cuadro de presentación encefálica brusca con signos meningios. Estoy frente a un cuadro de una hemorragia subaracnoidea. Lógicamente, el paciente no debe tener manifestaciones clínicas de proceso infeccioso, porque si no ya estaríamos frente a un cuadro meningio. Ahí el diagnóstico diferencial. Una hemorragia subaracnoidea que presenta signos meningios versus un cuadro de meningitis que también presenta signos meningios, pero que en ese caso se van a asociar alteraciones que me van a llevar a sospechar de un proceso infeccioso. Siguiente. Bien, entonces, ahí tenemos 2 imágenes claras. Hacia mi mano izquierda, un accidente cerebrovascular isquémico y hacia mi mano derecha, un accidente cerebrovascular hemorrágico. Bien diferenciadas. En la tomografía, estas son imágenes de tomografía. En la tomografía vamos a evidenciar en la isquemia áreas de hipodensidad. En la imagen se puede percibir área de hipodensidad bastante marcada. Eso indica de que este cuadro ya es de días de evolución, ¿sí? Ya está yendo hacia un área de encefalomalacia. Encefalomalacia, en este caso, asociada a días de evolución, ya no tiene un día, ya no tiene horas, sino ya está bastante hipodensa la zona del daño, entonces eso es una isquemia encefálica. Hacia mi derecha, pues vemos una imagen con hiperdensidad.
¿no? Ahí brillante, blanquecina, ese es un sangrado cerebral, bastante característico. Ya lo voy a mencionar luego, la isquemia cerebral es perceptible en tomografía, más de 24 horas es bastante perceptible, la hipodensidad. A las primeras horas hay cambios mínimos que un ojo entrenado va a poder pues, diferenciar o descubrir que en la tomografía daños isquémicos. Mientras que en los cuadros hemorrágicos la lesión va a ser visible, va a ser evidente en la tomografía inmediatamente después de ocurrido el evento. ¿Sí? No se olviden de eso. Isquemia generalmente se percibe, bueno, lo que se percibe es una hipodensidad. En la tomografía percibo una hipodensidad. En las primeras horas no va a ser muy perceptible, pero ya transcurrido hacia el día del evento, pues ya va a ser bastante notorio. Mientras que en hemorragia, la hiperdensidad lo percibo desde el primer instante que ocurre el daño. Siguiente. Bien, para recalcar, enfermedad cerebrovascular, dos tipos bien diferenciados, isquemia, que son las más frecuentes, y hemorragia, que son menos frecuentes pero más aparatosas. Dentro de los procesos isquémicos, el accidente isquémico transitorio, hasta 1 hora de evolución, son menos, en un porcentaje de ocurrencia, menos frecuentes. Y en cuanto a las isquemias establecidas, son más frecuentes, en mayor porcentaje. Las hemorragias, felizmente, son en global menos frecuentes y de ellos las más aparatosas es la hemorragia subaracnoidea, felizmente dentro de todas las patologías vasculares es la menos frecuente. Siguiente. Bien, ya hablábamos de que las isquemias pueden ser cardioembólicas o aterotrombóticas. Aterotrombóticas hay el desprendimiento de un trombo dentro de la arteria misma, o cardioembólico, que la lesión, el émbolo, la lesión va a ser provocada por el viaje de un émbolo mayormente desde la zona cardíaca. Y las hemorragias, pues, ya decíamos también que pueden ser intraparenquimales, parenquimatosas o subaracnoideas. Todas ellas, cada una de estas etiologías, cada una de estas patologías específicas van a tener consideraciones clínicas determinadas, ¿no? Las isquemias son menos aparatosas, los eventos hemorrágicos son más aparatosos, más graves. Siguiente. Ya. Ahora hablaremos específicamente de enfermedad cerebrovascular isquémica, más frecuente, ya decíamos, hasta el 80% de las patologías vasculares. Una de las principales causas de muerte e incapacidad. La tercera parte de los pacientes fallecen en fase aguda, lamentablemente, hacen infartos malignos, infartos extensos, a ello llamamos infarto maligno, que se asocian a un edema circundante marcado, y bueno, pues el desenlace es fatal. La mitad o más de los pacientes que sobreviven quedan con secuelas discapacitantes. Siguiente. Siguiente. Bien. A ver. Sabemos que el flujo encefálico normal es de 50 a 60 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Es el flujo que normalmente nuestro encéfalo debe recibir para una correcta funcionabilidad. Pero ¿qué sucede cuando este flujo sanguíneo comienza a disminuir o está claramente disminuido, como ocurre en la enfermedad cerebrovascular isquémica? Recordemos que lo que sucede exactamente en un paciente con una enfermedad cerebrovascular isquémica es que hay una alteración en la vasculatura del sistema nervioso central que lleva a un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno, cuya consecuencia es una disfunción focal del tejido encefálico. Entonces, si hay una oligoemia, cuando el flujo sanguíneo disminuye a 35 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral, ya vamos a hablar de oligoemia. Pero si aún esta disminución es más marcada, cuando el flujo llega a 20 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral,
ya va a haber una alteración de la transmisión sináptica y pérdida de la funcionabilidad. Y mucho más aún, si el flujo sanguíneo encefálico disminuye a 10 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral, el paciente, las células, las neuronas, el tejido encefálico entra en muerte cerebral. Este tejido encefálico tiene un centro necrótico. Este centro necrótico va a tener un flujo a valores de 10 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral o menores. Ya en ese caso ya se presenta una necrosis, una apoptosis, una muerte celular. Pero alrededor de este centro necrótico hay un área de penumbra. ¿Sí? En este área de penumbra, el flujo sanguíneo cerebral va a estar disminuido a valores de 20 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. ¿Sí? En la imagen lo podemos percibir como una coloración de color celeste, ¿no? Entonces, aquí estamos alrededor del centro necrótico, un área de penumbra. Circundante a este área de penumbra hay un área también de oligoemia donde el flujo sanguíneo cerebral, si bien no está disminuido a valores extremos, pero está disminuido hacia valores de 35 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Entonces, cuando nosotros tratamos estas afecciones, cuando abordamos a un paciente en el cual ya sabemos que estamos frente a una patología isquémica, ya le hemos realizado su tomografía o su resonancia y hemos concluido, le hemos puesto el apellido a la patología que el paciente sufre un SB isquémico, bajo los principios de la fisiopatología de la enfermedad debemos actuar. Reitero, tenemos un centro necrótico, circundante un área de penumbra y circundante una zona de oligoemia. Entonces, si nosotros no actuamos adecuadamente, este centro necrótico, con sus fuerzas centrífugas, se va a expandir. La necrosis ya no solo será central, sino ya va a tomar el área de penumbra, se va expandiendo. Y hasta puede llegar hacia allá, hacia la zona de oligoemia. Entonces, sobre eso vamos a actuar. Siguiente. ¿Sí? Nuevamente, el centro necrótico, alrededor el área de penumbra. Penumbra es un área de tejido cerebral con hipoperfusión alrededor de un centro necrótico. Siguiente. Decíamos pues que ese centro necrótico manda fuerzas centrífugas y sobre ello nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo actuamos? Con nuestras fuerzas centrípetas. ¿Qué hacemos? Vamos a propiciar en el paciente una hipervolemia. Esa hipervolemia va a ayudarnos a hacer contra a esas fuerzas centrífugas, ¿no? De esa manera nosotros vamos a buscar disminuir el riesgo de la expansión necrótica. Siguiente. Nuevamente ahí, para no olvidarlo, ¿sí? Nuestro encéfalo, la anterior, por favor. Nuestro encéfalo requiere un flujo sanguíneo cerebral idóneo, adecuado, para una adecuada funcionabilidad. Pero cuando ya los valores de irrigación encefálica, los valores oxigenatorios comienzan a disminuir, tenemos la oligoemia, y si sigue el descenso, llegamos hacia un área de penumbra, y tenemos en el centro de este evento isquémico un área de necrosis. ¿Sí? O en estos pacientes con infartos cerebrales establecidos, tenemos un centro necrótico donde el flujo sanguíneo cerebral ya descendió demasiado, ya llegó a valores de 10 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Y, lógicamente, con todas las manifestaciones clínicas que de acuerdo a la localización y la extensión de la lesión se van a presentar en el paciente. Siguiente. Entonces, tenemos aquí en imagen la cascada isquémica. Esta disminución de aporte oxigenatorio en el encéfalo lleva a múltiples alteraciones que ocurren en el encéfalo y que finalmente van a devenir en una muerte celular, sea por apoptosis o por necrosis. Ocurre una disminución del flujo sanguíneo cerebral, va a ocurrir una disminución oxigenatoria, una disminución de reservas energéticas, va a haber una disfunción de la bomba de sodio-potasio,
Todo ello va a llevar al paciente a una acidosis. Ocurre simultáneamente una despolarización de la membrana, una liberación de glutamato, otros receptores como el NMDA, el AMPA, va a haber una apertura de los canales de calcio, va a haber un aumento del calcio intracelular, una liberación de radicales libres por activación de óxido nítrico, sintetasas y proteasas, y finalmente todo ello, como mencionábamos, va a devenir en una muerte celular. Ojo que ese tejido necrótico ya no lo podemos recuperar. Por eso muchas veces, cuando no actuamos a tiempo, pues las secuelas en nuestros pacientes son bastante marcadas. Mencionar que para que evitar que el área de penumbra se afecte, idealmente debemos actuar dentro de las primeras 4 horas posteriores a ocurrido el evento. ¿Sí? Cuando eso nosotros lo llamamos la ventana terapéutica. Más allá de las 4 horas de ocurrido el evento, si nosotros abordamos a nuestro paciente más allá de las 4 horas de que ocurrió el evento, lamentablemente la secuela, la discapacidad que nuestro paciente presente a posteriori van a ser mayores. Siguiente. Ajá. Ya lo mencionábamos, ¿no? Puede haber una alteración in situ de la pared del vaso sanguíneo encefálico por una trombosis, por el desprendimiento de un trombo o una ateromatosis, o puede haber, pues, la liberación de material embólico desde un lugar distante, mayormente de patologías cardíacas, ¿no? Pacientes con patologías cardíacas, con cardiopatías, van a ser mayormente los accidentes cerebrovasculares cardioembólicos. Siguiente. Bien, entonces nuestra misión, como ya mencionaba, es defender la zona de penumbra isquémica, detener el daño primario. ¿Sí? Ese centro necrótico debemos propiciar de todas las formas, defender el área de penumbra, disminuir, detener la expansión de la necrosis, salvar el encéfalo, salvar la zona afectada, disminuir la discapacidad futura. Es decir, buscar que el paciente, en lo posible, quede con la menor discapacidad para que pueda reinsertarse a la sociedad. Y, lógicamente, posteriormente vamos a prevenir los daños secundarios. Siguiente. Bien, les mencionaba que las imágenes en un ACV isquémico, las imágenes de hipodensidad son perceptibles como médicos podemos percibir la imagen de hipodensidad generalmente hacia las 24 horas de ocurrido el evento, pero poco a poco, con la práctica, con entrenamiento, vamos ya adiestrando nuestros ojitos para poder percibir los cambios mínimos, los cambios incipientes en la tomografía. Aquí se los menciono. Como cambios incipientes luego de ocurrir el evento, puedo, un ojito entrenado, ya vamos a poder percibir ciertos cambios en la tomografía. ¿Cuáles son? Vamos a poder evidenciar la hiperdensidad de la arteria cerebral media, ¿sí? No sé si me ayudas de pronto para poder señalar allí la hiperdensidad de la arteria cerebral media. Ella en la imagen está marcada con 1. Gracias. Luego vamos a tener también otro cambio mínimo, que es la atenuación, la hipodensidad de los núcleos basales. ¿Sí? Abajo, 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 debajo. Ahí está, la hipodensidad. Si ven, hay una hipodensidad, ¿sí? Una coloración oscura de los núcleos de la base. Hay una pérdida de la diferenciación de la región insular. Hacia acá, hacia el extremo, por favor, abajo. Al otro, a la otra imagen. La siguiente, de la derecha, hacia mi derecha. Ajá, pero acá, acá, acá. Ah, debajita la flecha, ahí hay un 3.
Entonces, ahí hay una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Sobre todo se presenta a nivel de la región insular. Vamos a tener ahí en el 4, ¿me ayudas, por favor? Aquí en la parte media, en el 4, ya. Hay áreas de hipodensidad a nivel de la corteza y en la sustancia blanca subcortical. Y 5, ya va a ser perceptible una pérdida de los surcos que sugiere un edema circundante. Ahí para hablar del edema, así, ahí lo está señalando, ¿sí? En el 5, ahí está, ¿sí? Ya los surcos cerebrales se pierden y circundante a la lesión vamos a evidenciar área de edema, ¿no? Diferente, la lesión es, a ver, hacia el número 5, pero si ustedes se dan cuenta en la zona circundante va a haber una área diferente, ¿no? Respecto a las demás respecto al resto del tejido encefálico. Esa es la zona de edema. Ojo aquí, o bueno, oídito ahí, que lo que prima en las patologías vasculares es el edema citotóxico, ¿sí? Recordarán ustedes los tipos de edema, los edemas citotóxicos, los edemas vasogénicos. No confundirse, por favor. Muchas veces en los exámenes, inclusive en los exámenes de residencia posteriormente, muchas veces viene la pregunta, ¿qué tipo de edema prima en las patologías vasculares? Y muchas veces nos dejamos guiar, bueno, pues será edema vasogénico, lo asociamos de vaso con vasogénico. No, en el edema vascular prima el edema citotóxico, doctores, ¿sí? ¿Y por qué es importante saber si en el encéfalo tenemos una lesión con un edema circundante citotóxico o vasogénico? Porque de acuerdo a ello vamos a administrar el tratamiento, ¿sí? Solo como mención, en el edema vasogénico es aquel que está asociado a los procesos expansivos de cualquier etiología, sean tumorales, sean infecciosos, por ejemplo, los accesos, ¿sí? Es el edema circundante a una lesión organizada, a un proceso expansivo de cualquier etiología, sea tumoral u otro, eso es un edema vasogénico y se trata con corticoterapia. Punto aparte, ¿sí? Mención aparte. Pero el edema que está asociado a los procesos vasculares es un edema citotóxico. Y el edema citotóxico, cuando es marcado en los procesos vasculares, se trata con sustancias osmóticas. Llámese manitol, por ejemplo. ¿Sí? Gracias al manitol, muchas veces, por ejemplo, en los grandes sangrados, vamos a disminuir la expansión del edema y vamos a disminuir así el riesgo de desenlace de nuestro paciente. Siguiente. Ya decíamos lo mismo anterior, ¿sí? Cambios mínimos, una arteria cerebral media hiperdensa, ahí en el círculo, ¿sí? El borramiento de los núcleos de la base. Ajá. Luego tenemos la pérdida del ribete insular. Ese es un repasito de lo anterior dicho. Y luego tenemos ya una hipodensidad marcada. Como pueden ver, es hipodensidad. La zona es oscura, ¿no? Grisácea. Poquito a poquito, como van transcurriendo los días, la zona de hipodensidad se va haciendo más marcada, ¿sí? Al inicio es tenue, pero ya pasa la semana, se hace ya más marcada. Por ejemplo, esa imagen de hipodensidad que tenemos ahí probablemente tenga una semana a 10 días de evolución, ¿no? ¿No? Eso ahí dice 24 horas ya se hace perceptible, pero ya más marcado ya van los días siguientes, ¿sí? Pero la idea es que las 24 horas ya va a ser bastante notorio. Como ustedes pueden ver, comienza acá hacia mi mano izquierda, casi imperceptible, pasan las horas, va siendo más marcado y hacia el día ya lo podemos diferenciar. Entonces, ustedes doctores que todavía están en formación, pues a las 24 horas ya van a poder evidenciar la imagen de mi derecha. Pero revisando la clase, van a ir entrenando sus ojitos y van a darse cuenta que tenemos un paciente con un cuadro focal, pero dicen, uy, pero su tomografía es isodensa. No, si miro con un ojito y entrenado poquito a poquito, ya voy a ir viendo los cambios mínimos, cambios incipientes. Siguiente.
Bien, sí, allí solo para lo que les decía antes, ¿no? Al inicio se ve una imagen de hipodensidad en los días, en las horas, en los días próximos, pero ya conforme transcurren los días se hace una hipodensidad muy marcada, ¿no? Como hacia mi mano derecha, una hipodensidad muy marcada hacia zona de encefalomalacia, ya esa imagen, ¿no? Entonces eso indica de que el evento vascular ya ocurrió, pues ya probablemente hay más de un mes, ¿no? Ok, siguiente. Bien, entonces ya mencionaba también que para fosa posterior la resonancia es el gol estándar, ¿no? Pero si tengo la posibilidad de mi paciente realizarle una resonancia del inicio, por ejemplo, estoy en el hospital de policía y bueno, pues ahí sí tenemos resonancia a la mano, sospecho de que un paciente tiene una patología vascular y tengo la suerte de tener una resonancia, pues le hago una resonancia con difusión y va a ser muy perceptible la zona de la lesión. Pues si le hago una tomografía en las primeras horas, pues casi voy a ver imágenes isodensas, voy a tener una imagen isodensa en tomografía o voy a tener los cambios mínimos. Ok, siguiente. Bien, no se olviden que para resonancia requiero difusión. ¿Sí? Si quiero ser más fino, requiero difusión, resonancia magnética nuclear de encéfalo con fase de difusión porque identifica regiones isquémicas en los primeros minutos después del inicio de los síntomas, permite detectar zonas de isquemia reversible y zonas con alto riesgo de hemorragia posterior a tratamiento con trombolisis, ojo, y lo vamos a hablar luego. Y la difusión nos da una sensibilidad alta, hasta de 100%, igual su especificidad entre 95 y 100%. Siguiente. Ya hablábamos que la anatomía involucrada en las patologías vasculares encefálicas están relacionadas con la circulación anterior o circulación carotidia y circulación posterior o circulación vertebrovascular. La circulación anterior específicamente relacionada con una alteración a nivel de la circulación de la carótida interna. Recuerden que la carótida externa da irrigación hacia otras áreas extraencefálicas y la circulación posterior relacionada con el sistema vertebrovascular. ¿Sí? Siguiente. Y que las manifestaciones clínicas van a estar dadas por la localización de la lesión y por la extensión de la misma. ¿Sí? Así es en neurología. En neurología ya se van a dar cuenta que de acuerdo a las manifestaciones clínicas, nosotros nos vamos a orientar, nos vamos a guiar de dónde está la lesión. Menciono esto porque ustedes saben que a diferencia de otros órganos, de otros órganos o sistemas, el encéfalo tiene muchas estructuras que cada una tiene una funcionalidad específica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la zona de lesión y a la extensión de la lesión, pues voy a determinar dónde está el daño en el paciente, ¿no? ¿Dónde está el daño en el paciente? Por ejemplo, a ver, si mi paciente tiene una hemiplegia derecha asociada a una fascia motora, pues la lesión voy a sospechar que se encontrará en el lóbulo frontal izquierdo, porque como ustedes recordarán, el lenguaje motor se encuentra en este área, en el lóbulo frontal izquierdo, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene una manifestación clínica de contralateral, una hemiplegia derecha, y tiene una afasia motora, una afasia expresiva o una afasia de Wernicke, entonces yo me voy a orientar a que la lesión está en el lóbulo frontal izquierdo, ¿sí? Por el contrario, si mi paciente tiene una afasia fluente, una afasia de Wernicke, estaré sospechando que la lesión está en el lóbulo temporal, ¿sí? Igual, aquí tenemos manifestaciones clínicas asociadas a daño de la arteria cerebral anterior, ¿sí? Léanlas, por favor, ya con detenimiento. Mencionarles cuando enviamos las preguntas para los exámenes, siempre hacemos casos clínicos. Las preguntas son asociadas a casos clínicos.
¿sí? Y generalmente pues viene un cuadro clínico y se va a pedir a ustedes que determinen el área de la lesión, la zona de lesión, que pongan el apellido a la patología, ¿sí? Entonces hay que hacer una revisión de la funcionabilidad de cada una de las áreas del encéfalo. ¿Ok? Siguiente. Bien, arteria cerebral media, manifestaciones clínicas asociadas a daño de la arteria cerebral media, una fascia global, una negligencia espacial, una desviación oculocefálica, una hemiparesia contralateral. Siguiente. Ya, manifestaciones clínicas relacionadas con daño del sistema vertebrovascular, ¿sí? Ahí tenemos vértigo, mmm, seguramente un vértigo subjetivo, ojo, solo como mención, es diferente un vértigo objetivo de un vértigo subjetivo. Un vértigo objetivo va asociado a alteración vestibular, a diferencia de un vértigo subjetivo que va mayormente asociado a una lesión central, vértigo de origen central. Cefalea intensa, diplopia, alteraciones visuales, alteraciones de la marcha, parálisis oculomotora, ¿sí? Disfunción orofaringia, ¿ok? Por ejemplo, si, a ver, un caso clínico o una pregunta, a ver, paciente que bruscamente presenta alteración del tercero, cuarto y sexto nervio craneano, asociado además a presencia de vómitos incoercibles y deterioro del estado de conciencia progresivo. ¿Dónde estará la lesión? Si alguien me responde. No, no quiero traumarlos. ¿Seno Ya, cavernoso? puede ser. Muy bien, Kevin. ¿Otra opinión? 3, 4, 6, dije, ¿ah? 3, 4, 6. ¿Dónde está el origen del tercero, cuarto y sexto? Origen aparente. Origen aparente. El tercero está en la fosa interpeduncular. El cuarto en, encima del velo medular y el sexto en el surco bulbo protuberancial. Ya, muy bien. Entonces, ¿dónde estaría la lesión? A nivel del tronco. ¿A qué nivel? Vértebro, Estructura. vértebro basilar, Vas bien, Kevin. pero por los Ahí has seguido bien. vómitos, y eso había mencionado que como clínica de meningitis, pero ser subaracnoide, espacio No, subaracnoideo. no. Ah, sí, también, lógicamente, pero acuérdense que cuando eh, hay vómitos, son manifestaciones, o cefalea intensa, por ejemplo, también son manifestaciones de hipertensión endocraniana, ¿ya? Y cuando la fosa posterior está afectada, hay mayor riesgo de que haya una hipertensión endocraniana, de mayor hipertensión endocraniana, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con vómitos o con cefalea intensa, hay que prender las alarmas, ¿sí? Lógicamente, bueno, ese es otro tema, me estoy metiendo ahorita en un tema que no corresponde, pero me refiero a una cefalea intensa que nosotros, poquito a poquito ya se van a ir dando cuenta, que nos haga pensar en una cefalea de causa encefálica, ¿sí? Porque no es lo mismo tener manifestaciones clínicas de una cefalea frontal, occipital, cervical, que me hagan pensar en una patología solo primaria, una cefalea primaria, a que sea una cefalea muy intensa que me haga pensar en hipertensión endocraniana, ¿sí? En este caso, la alteración tiene una paresia de oculomotores y que yo mencioné que tenía vómitos incoercibles, ¿no? Entonces allí tenemos que tener cuidado porque allí sí hay una manifestación de hipertensión endocraniana, Kevin.
¿ok? El área de menos momentos. También, también. Ujú. Bien, continuamos. Siguiente. Gracias, Kevin, por la participación. Creo que Kevin es el único que está despierto. Los demás chicos ya se quedaron dormidos. Están post-tec, ¿no? Post-examen, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Yo creo que los estoy arrullando. Ya, prometo que termino pronto. Ya, seguimos. Bueno, ahí tenemos el NICS. El NICS, esta escala creada para medir la discapacidad producida por un ACV. Sí, siguiente, siguiente. Siguiente, por favor. Ya, entonces, la escala NIS mide el déficit neurológico que se produce tras un accidente cerebrovascular. Es decir, esta escala nos va a permitir valorar la severidad del daño. Consta de 15 parámetros y logra una puntuación máxima de 42. Y a mayor puntaje, mayor déficit neurológico. En esta escala, las extremidades se van a evaluar por separado. Siguiente, siguiente, hay una más clara. Ajá. Esto es la escala NIS adaptada al español, ¿no? Ahí tenemos, se valora el nivel de conciencia. Vamos a realizar preguntas y dar órdenes a los pacientes y de acuerdo a ello de acuerdo a la respuesta que obtengamos, se va asignando una puntuación. Siguiente, siguiente. Valoramos la mirada, valoramos los campos visuales. Siguiente. Valoramos si hay una simetría facial. Valoramos la funcionalidad motora en extremidades. Siguiente. Si hay ataxia, si hay ampliación de la base de sustentación, valoramos la sensibilidad, el lenguaje, ¿sí? El lenguaje, vamos a valorar si el paciente está disártrico. Siguiente. Y valoramos la negligencia, ¿sí? Es decir, la incapacidad de atender, de responder o la orientación hacia un estímulo en el lado opuesto a una lesión encefálica. A ello nosotros llamamos negligencia, ¿sí? Bien, entonces ya mencionaba que la escala va a valorar pues la severidad del daño. Bien, hablemos del tratamiento de ictus. Bueno, ya hablábamos que nuestra misión principal es salvar ese centro necrótico, ¿sí? Es salvar ese centro necrótico, brindar neuroprotección al paciente, actuar sea con antiagregantes, anticoagulantes o trombolisis, que lógicamente tiene criterios para su utilización, ya los vamos a ver luego. Siguiente. Ahí está. Entonces, el tratamiento tiene como objetivo restablecer el flujo sanguíneo cerebral y limitar la afección neurológica. ¿Sí? Restablecer el flujo sanguíneo cerebral del área de penumbra, porque lamentablemente el centro necrótico no lo vamos a poder recuperar. ¿Sí? Ya ocurrió una apoptosis, ya ocurrió la necrosis y lamentablemente el centro necrótico pues ya llegó a su daño máximo, ¿no? Ese tejido ya tiene un daño irrecuperable. Pero sí podemos trabajar alrededor, ¿no? En el área de penumbra o en la zona circundante del área de penumbra, en la zona de hiperfusión. Siguiente. Ya hablábamos de la ventana terapéutica, que es de 4 horas. Mientras más rápido abordemos al paciente, la discapacidad posterior va a ser menor. Siguiente. Ok, la hipervolemia. ¿Qué busco con la hipervolemia? Lograr una mejora de la perfusión cerebral en el área de hipoperfusión y oligoemia en riesgo de necrosis. ¿Y cómo trato o cómo me opongo a este riesgo? Voy a propiciar una hipervolemia con cloruro de sodio con una solución salina al 0.9% a goteo alto. ¿Sí? Goteo alto, 40, 50 gotas por minuto. Ojo, no debemos usar soluciones glucosadas. ¿Por qué? Porque recordemos que es un paciente que está con tendencia a la acidosis, ¿no? Entonces, sí,
le proporciono soluciones glucosadas, voy a llevarlo a ese riesgo, que lógicamente debemos evitarlo, ¿sí? Entonces, la administración de cloruro de sodio también puede ser una solución salina, pero a goteo alto. Yo doy una hipervolemia para buscar disminuir o para buscar hacer frente a las ondas centrífugas que están ocurriendo desde el centro necrótico hacia el área de penumbra, ¿no? O hacia el área de hipoperfusión. Ojo aquí también mencionarles que si tengo un paciente, a ver, voy a preguntarles para luego aclararles, ¿sí? A ver, llega a la emergencia un paciente que tiene, que amplía la base de sustentación, que está disártrico, que lo examino y encuentro un vértigo, perdón, que encuentro un nistagmus vertical, que tiene un habla escandida, ¿ok? Entonces, allí, ese casito clínico, ¿dónde estará la lesión? A ver, Kevin, si me respondes o quién más está despierto. Cerebelar. Cerebelar. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Entonces, pero ese paciente tiene una presión arterial de 170 sobre 100 milímetros de mercurio. ¿Qué hago? Ya. Y ya le tomé una resonancia y encontré áreas de isquemia. ¿Cómo actúo? Tiene una PA de 170 sobre 100. Su antecedente era que es hipertenso y que lógicamente esa asociación con la hipertensión es lo que lo ha llevado a hacer esta isquemia encefálica. ¿Qué harías, Kevin? Me refiero a la presión, ¿eh? O sea, bajarla con algún antihipertensivo, ¿no? Ya, tiene 170 sobre 100, ¿cierto? Ya, justamente ahí va lo que quiero acotar. No bajamos la presión, ¿sí? La presión, tratamos de mantener una presión arterial media de 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Acuérdense que hay fuerzas que se están, fuerzas centrífugas que se están expandiendo, fuerzas de daño que quieren ampliar ese centro necrótico. Nosotros buscamos salvar el área de penumbra. Entonces nosotros vamos a hacerle contra a esas ondas cerebrales, ¿no? Entonces lo que vamos a propiciar es hipervolemia y la presión arterial media vamos a mantenerla alta. Si el paciente tiene 170, como lo que mencionaba, 170 sobre 100 milímetros, no le bajo la presión. En ese momento no. En la fase aguda no bajamos la presión. Más bien damos volumen y mantenemos la presión alta, lógicamente, solamente hasta ese valor de una PAN de 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Y para buscar recanalizar la perfusión del área de penumbra. ¿Ok? Esa es la finalidad. Y la hipervolemia también tiene esa misma finalidad. ¿Ok? Siguiente. Ya. La trombolisis. Ajá. Mencionaba que los pacientes con un cuadro vascular isquémico reciben como tratamiento o reciben una antiagregación o reciben una anticoagulación, en pacientes cardiópatas sobre todo, van a ser anticoagulados, o reciben, si son candidatos a trombolisis, se les va a realizar el tratamiento con el factor tisular activado recombinante. Ojo que para que se realice el tratamiento con el factor tisular activado recombinante hay una ventana terapéutica. Se acepta hasta 3 horas, se aceptaba hasta 3 horas, ahora se ha ampliado hasta 4.5 horas. Pero no a todo paciente que sufre una patología vascular isquémica vamos a realizarle trombolisis. No, para ello hay criterios específicos. Los síntomas, como mencionaba, el inicio de los síntomas, el tiempo transcurrido hasta que se pueda realizar la trombolisis, ahora se acepta hasta 4.5 horas.
El rango de edad para poderlo realizar va entre 18 años hasta 80 años. No debe tener historia de un accidente cerebrovascular previo. El NICS debe ser en promedio de 25 puntos. El paciente no debe ser usuario de anticoagulantes orales. La imagen cerebral no debe tener evidencia, no debe haber evidencia en la imagen cerebral de un daño mayor a 1/3 de la arteria, del territorio de la arteria cerebral media. Y las manifestaciones clínicas del evento isquémico no deben ser severas. Digamos, deben ser manifestaciones clínicas leves, leves a moderadas, pero sin mayor discapacidad. Ahora, también hay contraindicaciones para la trombolisis. ¿Sí? Seguimos, siguiente. Ya. La trombolisis, ¿qué significa? Que se hace con el uso del factor tisular activador recombinante. Se busca hacer una recanalización del tronco arterial obstruido y se va a propiciar el aumento de la circulación colateral. Siguiente. Ahí está. Para la aplicación de la terapia trombolítica solo se acepta la vía venosa, la cual debe realizarse con factor tisular activador recombinante a dosis de 0.9 miligramos por kilogramo, una dosis máxima de 90 miligramos. Se debe administrar el 10% de la dosis en bolo y el resto, o sea, el 90% en una infusión en un lapso de 1 hora. Siguiente. Ajá, ya mencionábamos los criterios de inclusión. Ojo ahí que se ha empleado hasta 4.5 horas. Siguiente. Ya, antes de ello. También, como también les mencionaba, que la trombolisis tiene pues contraindicaciones, ¿no? Entonces, el tiempo no debe ir más allá de 4.5 horas. Además, otra contraindicación es que si es que hay evidencia de hemorragia intracraneal o evidencia de compromiso isquémico extenso, también está contraindicada la trombolisis. Así también el hecho de que el paciente tenga antecedente reciente o antiguo de trauma encefálico severo o una cirugía intracraneal también está contraindicado, sobre todo si ha ocurrido en los últimos 3 meses. Estos son generalmente las contraindicaciones. También se menciona eh, las patologías gástricas, sobre todo si están asociadas a patologías ulcerativas, úlceras gástricas. Siguiente. Bueno, la terapia antiagregante. La terapia antiagregante es la más frecuente usada en pacientes con daño isquémico vascular, daño vascular isquémico. El uso del ácido acetilsalicílico en la fase aguda, dosis altas. Puede usarse también el clopidogrel, que es otro fármaco antiagregante. Luego ya se establece, pasada la fase aguda, ya se establece en el paciente una dosis de mantenimiento con ácido acetilsalicílico. Se lleva una dosis de mantenimiento de 100 miligramos diario. Ojo que el tratamiento de antiagregación para hacer prevención secundaria, es decir, para evitar que el paciente a posteriori vuelva a sufrir otro evento, en lo posible es hasta más de 1 año. Siguiente. Ajá. Bueno, algunas corrientes combinan el uso de antiagregantes, ácido acetilsalicílico más clopidogrel, pero también estudios han demostrado de que no hay un beneficio estadísticamente significativo en la combinación de este uso. Siguiente. La anticoagulación, sobre todo en pacientes cardiópatas, se usaba anteriormente la warfarina, ¿sí? Y se buscaba, se monitorizaba
se monitorizaba el riesgo para prevenir sangrados, el monitoreo para prevenir sangrados se hacía con el INR que no debía ser mayor a 2.5, pero a la fecha, felizmente, hay otros fármacos como el Rivaroxaban, entre otros, que son ya más seguros como anticoagulantes. Ojo que la anticoagulación se ofrece a pacientes que tienen un evento isquémico y que además, coadyuvantemente, como reitero, tienen cardiopatías. Siguiente. Ya. La neuroprotección tenemos la citicolina que se usa en estos pacientitos en fase aguda hasta 8 semanas después de ocurrido el evento en dosis plenas, ¿no? Hasta 2 gramos día durante 6 a 8 semanas. Otro fármaco que también es un buen neuroprotector y que lo usamos bastante, también por lo asequible económicamente, son las estatinas. Las estatinas actúan como neuroprotectores y también como antiinflamatorios en las patologías vasculares. Siguiente. Ya. Y en cuanto a las estatinas, se usa en la fase aguda, se usan dosis altas, hasta 80 miligramos día, y progresivamente, como vamos evolucionando a nuestro paciente, vamos disminuyendo la dosis. Esto no se usa, la corticoterapia no se usa. Recuerden que no estamos ante pacientes que tengan una patología asociada a un edema vasogénico, no se usa la corticoterapia, está proscrita. Siguiente. Ya, ahí había una imagen que mencionaba la craneotomía descompresiva. Nos vamos a apoyar de los amigos neurocirujanos, sobre todo cuando hay infartos malignos. Infartos malignos nos referimos a infartos extensos que ocupan más de 2 lóbulos cerebrales, más de un lóbulo cerebral, 2 a más lóbulos cerebrales. Inmediatamente cuando podamos ya, cuando el paciente se encuentre estable, debemos iniciar la rehabilitación. Siguiente. Bien, hasta allí con ACV isquémico. Aparte de los estudios de neuroimagen en ACV isquémico, aparte de realizar una tomografía o una resonancia, es necesario siempre que a nuestro paciente, dentro de los estudios, le realicemos un estudio Doppler. Recuerden ustedes que tanto la tomografía como la resonancia nos va a permitir evidenciar el daño establecido, el daño encefálico establecido, pero no así nos va a permitir ver el riesgo vascular. Cuando nosotros queremos ver un riesgo vascular en una persona o cuán riesgoso es que un paciente que hizo una isquemia vuelva a hacer otro evento, vamos a recurrir al estudio Doppler, que nos va a permitir ver el lumen del vaso, el lumen de las arterias. Sí, me va a permitir ver si dentro del vaso, cuán obstruido está, si la obstrucción es de 20, si es de 40, si es de 60%. Si es de 20 es una obstrucción leve, si ya estamos en una obstrucción de hasta 30, 40%, pues ya estamos hablando de un paciente con un proceso estenótico moderado, y si ya va más allá de estos valores, hacia 60%, ya estamos frente a un cuadro severo. ¿Por qué es importante determinarlo? Porque de acuerdo a ello nos vamos a guiar pues del riesgo que tiene una determinada persona de hacer un evento vascular. Y también nos va a permitir orientarnos, nos va a determinar qué cantidad de estatinas vamos a usar en el paciente. ¿Sí? Si es leve, pues de pronto la estatina que use va a ser en dosis de 20 miligramos, pero si es un cuadro moderado, voy a ir de pronto hasta 40, 60, 80 miligramos día. Pero si ya es una oclusión mayor de 60%, ya voy a requerir un tratamiento quirúrgico, una endarterectomía, para disminuir el riesgo de nuevos eventos vasculares encefálicos. Bueno, hablamos ahora de las hemorragias, de los eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Ya decíamos que están asociados o a una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraparenquimal. En la hemorragia subaracnoidea es una hemorragia repentina dentro del espacio subaracnoideo
comprendido entre la pía madre y la aracnoides, los vasitos de esta zona, ¿no? Del espacio subaracnoideo. Y la hemorragia intraparenquimal a cualquier nivel dentro del encéfalo, a nivel parenquimal, ¿no? La primaria representa entre el 78 a 88% de los casos y se origina por la ruptura espontánea de vasos asociados a hipertensión arterial crónica o angiopatía amiloide, mientras que la hemorragia intracerebral secundaria ocurre en menos cantidad de pacientes y va a estar asociada a ruptura de vasos por anomalías vasculares, sea neurismas, malformación arteriovenosa o ruptura de vasos secundario a otras lesiones como lesiones tumorales o a otros trastornos como trastornos de la coagulación. Siguiente. Listo. Cuando tengo un paciente que sufre, que es afectado o que ha sido afectado por una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, voy a encontrar que las causas que están mayormente relacionadas a esta ocurrencia son hipertensión arterial, enfermedades como amiloidosis, coagulopatías, vasculitis, pacientes usuarios de anticoagulantes, tratamiento antitrombolítico y bueno, pacientes que tienen aneurismas o malformaciones arteriovenosas. Siguiente. Sí, ahí tenemos la imagen hiperdensa en una tomografía. Inmediatamente después de ocurrir el evento, le tomamos una tomografía al paciente y va a ser perceptible esta imagen, ¿no? Y áreas de hiperdensidad en la tomografía, ¿sí? Y en la resonancia, lógicamente, perceptibles también desde el primer momento, ¿no? Alrededor de esta zona de sangrado, el mayor riesgo es el edema citotóxico. Recuerden, el edema citotóxico que se forma alrededor de la lesión y que muchas veces es lo que va a enclavar a nuestro paciente. En este caso, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, hay una invasión ventricular y luego hay ya desviación, hay un colapso ventricular y hay desviación de la línea media. Mal pronóstico, por ejemplo, en el paciente de esta tomografía. Si no actúa rápidamente el neurocirujano, pues hay un desenlace fatal en los pacientitos. Lógicamente, en ese edema citotóxico circundante, voy a actuar además con la administración de sustancias osmóticas como el manitol, a dosis altas. ¿Sí? Dosis altas, recuerden siempre que el manitol lo podemos administrar vía endovenosa, pero idealmente debemos administrarlo por vía central. ¿Sí? Por la osmolaridad, ¿no? Por la osmolaridad del manitol. Siguiente. En hemorragia cerebral, valorar la escala de Hansen-Hess para la hemorragia subaracnoidea, la escala de Fischer para las imágenes. Revisen estas escalas, por favor, ténganlas en cuenta. ¿Sí? Grado 1, ausencia de síntomas, cefalea leve o rigidez de nuca. Y progresivamente, como va incrementándose la gradación, se va lógicamente incrementando las manifestaciones clínicas en el paciente hasta llegar al grado 5, donde hay el estado de coma, ¿no? El estado de rigidez de descerebración. La escala de Fischer, grado 1, sin sangre detectable, y la escala 4, sangre intraparenquimatosa o intraventricular en las neuroimágenes. Siguiente. Bueno, ahí está el uso de manitol de 0.25 a 0.5 miligramos kilogramo de peso en bolo intravenoso. Ya les decía que lo mejor es la colocación por vía central, pero en el estado inmediato, cuando no tenemos a la mano los insumos para colocar una vía central, se puede administrar vía endovenosa y la administración es cada 6 horas sin pasar de 2 gramos kilogramo de peso. Y la eficacia del uso de este osmótico es restringida, 24 horas. Idealmente, si tenemos grandes sangrados, deberemos recurrir a la ayuda de los neurocirujanos para una craneotomía descompresiva, lógicamente valorando riesgo-beneficio en el paciente. En una hemorragia subaracnoidea, el uso de nimodipino para evitar la vasoplegia a dosis de 60 miligramos cada 4 horas. El mayor riesgo
que se presenta en una hemorragia subaracnoidea es la vasoplegia. Recuerden eso y que si de verdad con medidas tan básicas como el uso de nimodipino voy a poder evitarlo. ¿Ok? Entonces, paciente que tengo frente a mí con un diagnóstico de HCA, actuar inmediatamente y no omitir el uso de este fármaco, el nimodipino, que realmente es el uso de este fármaco es exclusivo para esta patología. Se usa en muchas patologías, pero no tiene mayor importancia su uso en otras patologías, solo en hemorragia subaracnoidea. La protección neuronal con los estabilizadores de membrana neuronal, como la aceticolina que ya mencionábamos anteriormente. Siguiente. Sí, candidatos a cirugía en pacientes que tienen sangrado cerebral, hemorragia cerebelosa compresiva de tronco encefálico, procesos como una malformación arteriovenosa de fácil abordaje y buen pronóstico, hemorragias cerebelosas, hemorragias de fosa posterior mayores de 3 mililitros, de 3 centímetros, pacientes jóvenes con hemorragia lobar extensa que produzcan rápidamente deterioro neurológico. Siguiente. Bueno, en todo paciente vascular, evitar las complicaciones neurológicas y no neurológicas. Ya mencionábamos, tenemos que actuar para evitar el edema cerebral y la hipertensión endocraniana, evitar la hidrocefalia, evitar la presencia de crisis convulsivas y en patologías, complicaciones no neurológicas, evitar sobre todo las afecciones respiratorias, la neumonía aspirativa, la broncoaspiración, por la postración, la trombosis venosa, así otras complicaciones que se pueden presentar, como las cardiopatías isquémicas o las úlceras de presión en el tiempo. Pacientes están postrados y comienzan a hacer sus úlceras de cúbito, úlceras de presión en talones, en los glúteos, las neumonías, procesos infecciosos a nivel urinario también son frecuentes, el edema pulmonar, la embolia pulmonar. Siguiente. Bueno, muchas gracias chicos. Les pido mil disculpas por la hora y les pido mil disculpas por el inconveniente. No sé si tienen alguna pregunta, si aún están despiertos, por favor. Doctora, una consulta. Kevin, te escucho. En el caso de, como mencionó, por ejemplo, una emergencia hipertensiva que hay que mantener en una CV isquémico la presión entre Sí. 180 y 110, eh, Ujú. poniendo el caso que usted mencionó, donde el paciente lo tenía en 170, 100, al aplicarle hipervolemia de por sí eso va a aumentar la presión, ¿verdad? Ujú. Claro, claro, claro. Tienes toda la razón. Lo que pasa que lógicamente cuando estamos con pacientes que están cursando con un cuadro vascular de afección moderada o severa, y como en este caso que menciono o que así lo abordamos para permitir una hipervolemia en el paciente, idealmente lo hacemos con un monitoreo continuo, ¿no? Con un monitoreo continuo. Lógicamente, si yo veo que mi paciente comienza a incrementar su presión, voy a actuar con antihipertensivos, ¿no? Lógicamente también teniendo en cuenta que no puedo llevar a disminuir bruscamente la presión, porque también sería un riesgo de un reinfarto, ¿no? Entonces, pero de acuerdo a la fisiopatología, lo que nosotros buscamos es mejorar la perfusión cerebral, ¿no? Y las bibliografías, las corrientes actuales nos llevan a ello, ¿no? Nos llevan a ello a mantener la presión alta y buscar sobre todo, pues, la expansión de la necrosis, ¿no? Disminuir el riesgo de expansión de la necrosis. ¿Ok, Kevin? Es un poquito, sí, pues, eh, pensaría uno que es contraproducente lo que haríamos, ¿no? No, pero realmente
el organismo es sabio, ¿no? Es sabio, y cuando tú te das cuenta, también la evolución clínica de tu paciente te va a llevar a entender que sí, pues era necesario que actúe de esta manera, con estas medidas, para lograr en lo posible su recuperación, ¿no? Lógicamente, te repito que se hace en una sala de monitoreo, digamos, más estricto, ¿no? Es entendible que cuando, por ejemplo, hacemos el serum, estamos solos de pronto, muy lejano, y cómo lo manejo, diremos, ¿no? Pero ahí, lógicamente, cada paciente es independiente también. No todos los pacientes los voy a tratar de igual manera, pero siempre teniendo en cuenta los principios básicos que aplico en cada patología, pero a la vez riesgo-beneficio de que cada paciente es independiente, ¿no? Ujú, Está bien, doctora, muchas gracias. ujú. Ok, algo que no les mencioné. En el uso de antiagregantes o anticoagulantes o de factor tisular activador recombinante, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un paciente que tiene una patología vascular isquémica y, desgraciadamente, por el uso de los fármacos mencionados, sea antiagregante, anticoagulante, o porque le realizamos una trombolisis, llevamos a ese paciente de una isquemia a una hemorragia. ¿Sí? Entonces, nuevamente, cada paciente es independiente. Nosotros cuando administramos un determinado tratamiento a cada paciente, valoramos siempre riesgo-beneficio, ¿no? No todos los pacientes voy a tratarlos por igual. Cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente, cada paciente tiene patologías asociadas, patologías coadyuvantes, ¿sí? Siempre poner la balanza, riesgo-beneficio, ¿sí? No todos los pacientes son candidatos a hacerles trombolisis, ya lo decíamos. No todos los pacientes son candidatos a recibir anticoagulación. Inclusive, a veces no voy a poder usar ni siquiera antiagregante en un paciente. De pronto ese paciente tiene una úlcera digestiva y no voy a poder usar un ácido acetilsalicílico. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, cada paciente, su monitoreo, su abordaje es diferente. Ujú. ¿Alguna pregunta más? No, no, doctora. Me temo que solo Lucy, Kevin y yo estamos despiertos. Chicos, les agradezco por su asistencia, y bueno, ya